Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a exponer el primer capítulo del libro Termodinámica Técnica para Ingenieros. La introducción. Como introducción tenemos cómo está estructurado el libro. El libro está estructurado en tres partes. La primera trata sobre los conceptos básicos del tema, tales como la definición de sistema y estados termodinámicos. Se dice que un sistema puede ser abierto o cerrado con respecto al intercambio de masa a través de los límites del sistema. Como segunda parte tenemos la explicación del principio de la conservación de energía, enunciado como la primera ley de la termodinámica, que se utiliza para calcular el cambio de la energía de una forma a otra. Y por último, la tercera parte que implica sistemas químicamente reactivos, donde se estudia la combustión, donde se producen gases tales como dióxido de carbono, agua, nitrógeno y oxígeno, dando como resultado una mezcla de varios componentes. Clasificación de la termodinámica. Tenemos que la termodinámica se clasifica en termodinámica técnica, termodinámica química y termodinámica estadística o mecánica estadística. Termodinámica técnica, que es el área de la termodinámica que se encarga de estudiar la conversión de la energía y su uso en máquinas térmicas. Una máquina térmica, como los motores de combustión y turbinas de gas, se caracterizan por la conversión de energía térmica en energía mecánica. Termodinámica estadística, que examina las propiedades de los sistemas que constan de muchos átomos o moléculas, donde se intenta calcular los valores de estado macroscópico como presión, temperatura y entropía, mediante estadísticas. Termodinámica química, que describe los procesos químicos y físicos, o físico-químicos, el equilibrio químico dinámico y la velocidad de reacción. La termodinámica química distingue entre las reacciones de equilibrio químico homogéneas y heterogéneas. Cuando se produce un equilibrio homogéneo es cuando los productos de reacción están presentes en un estado de fase única. Por ejemplo, gaseoso. Cuando se alcanza un equilibrio heterogéneo es cuando los productos de reacción no solo se producen en una fase, sino aparecen, por ejemplo, en un estado líquido y gaseoso. Termodinámica de distinción y transferencia de calor. La transferencia de calor y masa también es parte del curso de ingeniería termal. Esto plantea la cuestión de que se diferencian en dos temas. Los aspectos principales se muestran en la figura. De un lado tenemos la termodinámica de distinción, donde se diferencian dos estados, y del otro lado tenemos un ejemplo de transferencia de calor. La termodinámica. La termodinámica se encarga de definir sistemas y sus estados, que pueden indicarse por temperatura, presión, energía interna o otras variables. Investiga cómo el estado de un sistema puede ser modificado por los valores del proceso, es decir, impactos externos o influencias. Transferencia de calor, que es un principio físico de causa y efecto, donde cualquier diferencia de temperatura significa un desequilibrio. Los valores de estado intensivo, es decir, presión y la temperatura, tienen en común que provocan un proceso de equilibrio transitorio. La transferencia de calor puede darse a través de conducción, donde son mayormente sistemas en reposo, o por convección, que está vinculado a la dinámica de un fluido, y radiación, que funciona en vacío. Historia de la termodinámica. La termodinámica alrededor de 1780. Con el químico francés Lavoisier postuló alrededor de 1783 la llamada teoría calórica. Asumió que el calor es una sustancia invisible e ingrávida llamada calórica, que se encuentra en un material entre las moléculas y átomos. Explicó que los efectos del cambio de fase en su teoría
El suministro de calorías provoca un cambio de fase de sólido a líquido. El cambio de estado inverso, es decir, de estado líquido a sólido, se puede lograr mediante la liberación de calorías. A partir del siglo XVIII se dieron varios avances. Por ejemplo, Carnot postuló la primera teoría moderna de cómo se puede obtener trabajo a partir de calor. Planeó la cuestión de cómo se puede optimizar un ciclo termodinámico para lograr el máximo trabajo. Además, postuló que el motor térmico debe evitar cualquier fricción interna. En, en termodinámica, la palabra disipación se utiliza para cuantificar la fricción interna. Joule demostró la equivalencia mecánica de calor con un simple experimento, en el cual mediante el suministro de trabajo mecánico en un recipiente adiabático, es decir, perfectamente aislado, lleno de agua, se puede observar un aumento de temperatura. Según el principio de equivalencia de calor y trabajo, el calor ya no es una sustancia indestructible y es posible convertir el trabajo en calor y viceversa. También mostró que la energía eléctrica se puede convertir en calor, lo que se denomina calentamiento Joule. La cantidad de calor es proporcional a la resistencia eléctrica y proporcional al cuadrado de la corriente. Clausius proporcionó la fórmula matemática de las dos leyes principales de la termodinámica e introdujo el valor de estado de energía interna. Thomson dio una formulación alternativa de la segunda ley de la termodinámica, también conocida como el teorema de disipación de energía mecánica. También dijo que la entropía puede almacenarse, transferirse por calor respectivamente transportados por un flujo masivo y generados por irreversibilidades. Newcomen diseñó en 1712 la primera máquina de vapor atmosférica, que se aplicó en la industria minera para bombear agua en túneles. Su invención y la aplicación de la máquina de vapor está fuertemente relacionada con la revolución industrial. La revolución industrial aceleró la técnica y progreso, así como el desarrollo social. Y en la imagen se muestra el funcionamiento básico de una máquina de vapor, donde el vapor entra moviendo unos pistones, los cuales mueven un volante de inercia. La termodinámica en el siglo XX. Para este entonces se tuvieron varios avances como el motor de combustión, el cual es un motor térmico con combustión interna, es decir, se enciende una mezcla de aire y combustible dentro de un cilindro y debido a la reacción química se libera calor. Según la segunda ley de la termodinámica, el motor necesita liberar calor a un depósito frío para poder funcionar de forma continua. Las turbinas de gas y vapor es otro ejemplo de un motor térmico, donde el calor de escape de la turbina de gas se utiliza para operar un proceso de turbina de vapor. En términos generales, en una turbina el fluido se expande desde una presión alta a una presión más baja. Así la energía térmica se convierte en energía mecánica. Plantas de energía fósil y nuclear. Las turbinas de gas y vapor también se aplican en las centrales eléctricas. El motor térmico, en funcionamiento continuo, trabajando entre dos niveles de temperatura, tiene una eficiencia térmica teóricamente máxima, que depende únicamente del máximo en el depósito caliente y del mínimo en el depósito frío. Y tenemos una imagen de cómo funciona el funcionamiento de una de estas máquinas, donde se extrae calor y el fluido de trabajo mueve una turbina, generando trabajo. Después el fluido se condensa liberando calor y vuelve a su ciclo. Compresores, bombas y sopladores. Estos son componentes muy importantes que se requieren para diseñar los ciclos termodinámicos. Un ingeniero tiene la tarea de diseñar estos componentes para hacerlos más eficientes
Sistemas de propulsión para aviones y cohetes. Estos sistemas constan de turbinas, siguen el mismo principio de las turbinas de gas. En un primer paso, el aire se comprime y se conduce a una cámara de combustión. Después de la ignición de la mezcla del aire y combustible, se libera energía térmica a alta presión. Dentro de la turbina, los gases de escape se expanden y la energía térmica se convierte en energía mecánica. La energía liberada se puede utilizar parcialmente para operar el compresor. Y finalmente, el gas de escape sale de la boquilla y proporciona la propulsión de la aeronave. Para vuelos supersónicos, la boquilla debe tener una forma específica llamada boquilla de Laval. Los sistemas de combustión. Para diseñar un sistema de combustión es necesario comprender en qué proporción se debe mezclar el combustible, por ejemplo, combustibles fósiles como carbón, gas o petróleo, que se deben mezclar con aire para lograr la temperatura de combustión deseada para garantizar los límites de emisión. Los sistemas criogénicos. Estos están estudiados por un área de la termodinámica donde se trata procesos a temperaturas muy bajas. Estos procesos son esenciales para la separación de gases, así como la licuefacción de gases. Una aplicación técnica conocida como proceso Linde, que utiliza el efecto Joule-Thomson, mientras que el estrangulamiento adiabático de un gas ideal, la temperatura permanece constante y los gases reales subyacen al efecto Joule-Thomson, que conduce a una disminución de la temperatura. Calefacción, ventilación y aire acondicionado. Estos avances permitieron la climatización de edificios. Este proceso requiere conocimientos de termodinámica, además de la temperatura, que puede haberse afectada por el aire acondicionado. La humedad es otro criterio de confort. Para el dimensionamiento energético de los sistemas de aire acondicionado se aplican principios termodinámicos. Las máquinas de enfriamiento por compresión o sorción. El calor se extrae de un depósito frío y finalmente se libera a una temperatura mayor en el depósito caliente. En esta imagen tenemos un ejemplo de un sistema de refrigeración donde se libera calor a través de un condensador y después de una válvula de expansión. El líquido de trabajo pasa a un evaporador donde extrae calor, haciendo un ciclo por el cual se extrae calor de un material, por ejemplo los refrigeradores. Bombas de calor. Las bombas de calor tienen el mismo diseño técnico que las máquinas de refrigeración. Incluso constan con los componentes necesarios. Sin embargo, el beneficio es diferente, ya que las bombas de calor utilizan comúnmente con fines de calefacción. Los sistemas de pila de combustible. En una pila de combustible se produce la denominada combustión en frío, es decir, una reacción química de hidrógeno y oxígeno. La energía química ligada se convierte directamente en energía eléctrica. Como el único producto de la reacción es agua, esta conversión de energía está libre de emisiones. Sin embargo, es necesario generar hidrógeno necesario, por ejemplo, con energías renovables. Aplicaciones automotrices modernas. El generador termoeléctrico. Esta es una técnica que se basa en efecto termoeléctrico, también conocido como efecto Seebeck. Desde un punto de vista termodinámico, debido al gradiente de temperatura se inicia un flujo de calor que se convierte parcialmente en energía eléctrica. Se puede definir la eficiencia eléctrica para la tasa de conversión del elemento termoeléctrico. Actualmente la eficiencia es según el tipo de cerámico que se utilice en el material termoeléctrico, pero mayormente la eficiencia es inferior al 10%. Y el turbovapor, en el cual el calor residual se utiliza para calentar un fluido en un circuito secundario, como se muestra en la figura. Este sistema es una combinación de un motor de combustión interna y un motor térmico de vapor.
El, el calor residual recuperado evapora el fluido que se ha presurizado primero. El valor que se encuentra a un nivel de alta presión al salir de un intercambiador de calor se puede expandir, por ejemplo, en una turbina.